Bendiciones hermanos, en esta hermosa hora quiero compartir con ustedes la reflexión bíblica de esta tarde. Para ello hermanos quiero compartir con ustedes un texto bíblico en Segunda de Reyes capítulo 5, verso 9. Verso 9 en adelante vamos a leer la palabra del Señor tal y como está escrita. Segundo libro de Reyes capítulo 5 y verso 9 dice la escritura: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él y luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Ya le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, poder compartir con ustedes este texto bíblico que nos habla, hermanos, acerca de la historia de Naamán, el sirio, y de Eliseo, el profeta de Dios. El tema, hermanos, para esta reflexión bíblica es buscando la sanidad. Hermanos, nosotros como hijos e hijas de Dios necesitamos no solo, hermanos, abrazar la fe en la cual nosotros permanecemos para alcanzar la salvación que ha sido prometida de parte de Dios a nuestras vidas, sino que también, hermanos, tenemos que buscar la sanidad tanto física como espiritual. Y por eso, hermano, la reflexión de esta tarde la basamos en el ejemplo de un hombre que padecía lepra. Quizás, hermanos, él no se imaginaba lo terrible que era padecer esa enfermedad y todas las persecuciones o las repercusiones, hermanos, que esto tenía a causa de esa terrible enfermedad que estaba padeciendo. Pero hay algo importante, hermanos, en esta tarde que
debemos de reflexionar, y es que Jesús, hermanos, predicaba acerca de la salvación del alma, pero también, hermanos, de la sanidad del cuerpo. Y cuando hablamos, hermanos, acerca de buscar la sanidad, debemos, hermanos, de pedirle al Señor que el Señor ponga en nosotros, hermanos, esa fe determinante para que, en primer lugar, hermanos, nosotros podamos buscar al Señor con todo nuestro corazón, pero que debemos, hermanos, actuar en fe. El verso 5 al verso 9 declara y dice: y él dijo, y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y el verso 9 dice: y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Debemos, hermanos, tener fe en Dios, aunque todo parezca imposible. Dios hace posible lo imposible conforme a su voluntad, como dice la Escritura, hermanos, en Hebreos capítulo 11 y verso 1. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos confiar en el Señor porque Él nos guiará. Y también, hermano, la fe genuina, la fe que está ligada con la acción, como dice Santiago capítulo número 2 y verso 17, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos actuar en fe para buscar la sanidad. Sobre todo, hermanos, cuando se trata de la sanidad del cuerpo. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que ser diligentes a la hora de buscar la bendición tanto espiritual como física en nuestras vidas. En segundo lugar, hermanos, tenemos que someternos a la soberanía de Dios en humildad. El verso 10 dice la palabra del Señor: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: y aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. Estas eran las palabras de Naamán. Y él decía: Abana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Debemos de someternos, hermanos, a la soberanía de Dios en humildad.
porque Dios es soberano y obra conforme a la perfecta voluntad suya. Lo declara Job capítulo 5, verso 9. Podemos encontrar estas mismas, hermanos, revelaciones en el Salmo 18:30. Dios no piensa como nosotros pensamos. Los pensamientos de Dios son diferentes, hermanos. Por eso, hermanos, es que debemos de rendirnos ante Dios y atribuirle a Él, hermanos, toda gloria. Porque la sanidad, porque, hermanos, la bendición, tanto física como espiritual en nuestras vidas, viene de parte del Señor. Y por último, hermanos, tenemos que obedecer a Dios y ser agradecidos en todo momento. Versículo 14 dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Debemos, hermanos, de dar gracias a Dios por todo. Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18. Dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de aceptar la voluntad del Señor en nuestra vida, sea cual sea la situación en la que nosotros quizás podamos estar pasando, mis hermanos. Si usted obedece a Dios, si nosotros obedecemos al Señor, todo lo que hagamos, dice la Escritura, obrará para bien en nuestras vidas. Así que, hermanos, al concluir esta reflexión bíblica, es importante que como cristianos tengamos fe y confianza en el Señor, pero además de eso, debemos de ser diligentes, debemos de orar, debemos de pedir al Señor su misericordia, para que Él obre conforme, hermanos, a sus propósitos y conforme a su santa voluntad en nuestra vida. Esa es, hermanos, la forma de cómo nosotros vamos a obtener la respuesta de parte del Señor. Que la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, esté con cada uno de nosotros y sigamos adelante, mis hermanos, porque Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.